Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este territorio de gestión, este espacio diferenciado de Chacra TV que hemos ideado para debatir, intercambiar ideas aquí en el campo con el productor, buscando novedades que ayuden a mejorar las cuentas de la explotación agropecuaria. La cita hoy es aquí en Don Mateo. En esta estancia, Sandro Raspo lleva adelante un planteo de manejo por ambientes, de uso de dosis variable y además nos va a explicar de qué se trata esto de la bomba biológica que ha ideado para deprimir napas. Vamos a verlo. Yo soy Sandro Raspo, ingeniero agrónomo. En este momento estoy cumpliendo funciones como gerente de logística y personal en esta empresa. Esta empresa se llama San José S.A. Tiene dos campos, uno aquí donde estamos, en el partido de Florentino Ameguino, otro en el partido de General Villegas. Es una empresa que se dedica a la agricultura y la ganadería. En este campo se realizan 1.500 hectáreas agrícolas por año, el resto es ganadero. La agricultura se hace toda en siembra directa, mantenemos la rotación y la fertilización acorde a la producción. Este campo se hace agricultura, la agricultura está hecha por ambiente, se hace toda agricultura de precisión. Desde el año 2005 que se cosecha con monitor de rendimiento. En el año 2008 empezamos a ajustar los mapas, los software los manejo yo hago los mapas y los ambientes, soy quien hace las prescripciones y el maíz y el trigo se utiliza mucha agricultura de precisión, en soja no tanto, y hace ya 4 años que dejamos de usar la agricultura de precisión en soja, pero sí la usamos mucho en maíz y en trigo. Principalmente lo que hacemos es determinar los ambientes, que acá en este campo tenemos 3 ambientes. Un ambiente de alta producción que se caracterizan por tener un muy buen almacenaje de agua, donde la tosca se encuentra por debajo de los 2 metros y almacenan entre 180 y 240 milímetros hasta los 2 metros, con un porcentaje de materia orgánica que no es muy alto. Estamos entre 1,82 a 1,90 en los mejores ambientes. Y la cantidad de fósforo, estamos en el orden de los 15-16 partes por millón de fósforo. Estábamos más bajo en esos ambientes, pero por una decisión estratégica la empresa repone fósforo a reposición después de cada cosecha. Así que son los ambientes más productivos. Cuando decimos ambientes muy productivos estamos hablando en el orden de los 14.000 kilos de maíz y 6.000 kilos de trigo, 6.000 a 7.000 kilos de trigo. Después tiene ambientes amarillos, que nosotros le decimos los ambientes amarillos. Son ambientes donde la cantidad de agua útil que tienen esos ambientes andan en el orden de los 150, 160 milímetros. Pero son amarillos porque siempre tienen más o menos en el orden del 1,30 m, 1,40 m, tienen una impedancia dada por tosca, una tosca muy finita, y que son ambientes que tienen también muy buenos potenciales de rendimiento. En maíz están en el orden de los 11,5 toneladas por hectárea, y en trigo andan en el orden de las 4,5 a 5. Y después tenemos los ambientes rojos dentro de la agricultura, que tienen un suelo, una profundidad efectiva de 1 metro. El peor ambiente rojo del campo tiene 87 centímetros de profundidad efectiva, con un buen almacenaje de agua, son 120, 130 milímetros de almacenaje de agua, y que tienen un potencial de rendimiento en maíz de primera de 8 toneladas y de trigo en el orden de las 3 toneladas y media. La tosca es común en este lugar hacia la ruta 188, no para el lado de Porvenir. Para el lado de Porvenir hay suelos muy buenos. Estos suelos son apludoles típicos, mientras que para el lado de Porvenir ya tenemos argiudoles, algunos argiudoles. Tienen muy buena estructura. Este campo se ha respetado la rotación, las rotaciones se respetan. La rotación que utilizamos es trigo, maíz de segunda, soja de primera,
trigo, maíz, trigo, soja de segunda, maíz de primera, soja de primera. Lo que es maíz se hace dosis variable de densidad de siembra y dosis variable de fertilización, de reposición, y hacemos dosis variable en lo que es el ajuste de nitrógeno. En el campo usamos Solmix y es un prestador de servicio quien tiene un pulverizador que hace dosis variable. Y en trigo lo que hacemos es dosis variable de nitrógeno y dosis variable de fósforo cuando hacemos el fósforo de reposición. Se reponen muchas toneladas de fósforo por año en este campo. La dosis variable no se ha difundido mucho a nivel país, principalmente porque cuando empezaron los sistemas no eran fáciles de ajustar, no eran fáciles de manejar los software para hacer la aplicación de dosis variable. Yo creo que hoy por hoy está mucho más ajustado eso, y hoy por hoy la gente que anda arriba de las máquinas es gente joven, que si ya manejan un celular o manejan un smartphone, ya pueden están capacitados para manejar la dosis variable. Eso desde parte del operario. Lo que hicimos nosotros acá fue, cuando decidimos hacer dosis variable, fui yo quien lo quise hacer, la empresa me dejó capacitarme, empecé a manejar los software y después nos empezamos a capacitar con los chicos que trabajan acá en la empresa, que hace muchísimos años que trabajan. Entonces, ¿dónde nos capacitábamos? En el INTA Manfredi. ¿Qué hacíamos? Íbamos a los congresos de agricultura de precisión. Así que bueno, la ajustamos y después lo que hemos hecho es que, por ejemplo, cada año que se va a empezar a sembrar, se llama la compañía que nos provee los equipos de agricultura de precisión para que nos lo pongan a punto, ¿no es cierto? Que nos revisen los sensores, cables, o sea, lleva un poquito más. Si vos me preguntás si gano guita con la agricultura de precisión, yo creo que sí. La agricultura de precisión, ¿cuándo ganás plata? Cuando el negocio de la agricultura es ajustado. Porque no es mucho lo que ganás, pero sí es muy importante lo que cuidás del medio ambiente con la agricultura de precisión. Porque vos le ponés la cantidad de insumo necesario a cada ambiente que corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 300 kilos de N en un ambiente rojo, se lixivian a la napa y no son utilizados por el cultivo. Y no estoy cuidando el medio ambiente. Por ejemplo, si yo hago a dosis fija en un ambiente verde de este campo, o me quedo corto o me paso con el nitrógeno. No, entonces, a mí en realidad yo tiro la misma cantidad que el productor de al lado, que el productor vecino, con la diferencia que en el ambiente verde le ponemos tantos kilos y en el ambiente rojo le ponemos mucho menos. Esta cebada, esto es una cebada que es para silo. Esta cebada está fertilizada por ambiente. Si ustedes prestan atención, sobre la izquierda del lote tiene más fertilizante que acá en el centro. Y en la loma, estos años, donde la napa se viene arriba, y vos tenés una napa de 1,20 m, 1,30 m, las lomas son extremadamente productivas, porque no le está faltando agua, pero les está faltando nitrógeno. Entonces tuvimos que cambiar radicalmente el sistema de cómo hacíamos antes. Decíamos, la loma hasta hace 3 años en el ambiente rojo. ¿Por qué? Porque no tenía agua. Y hoy son los ambientes verdes del campo, porque son los que no tienen anoxia a los suelos y son los que tienen una productividad instantánea. O sea, le pones fósforo, responde, le pones nitrógeno, responde. El negocio de la agricultura estos últimos años está muchísimo más ajustado. Y hay dos variables muy importantes. La carga impositiva que tiene este país es impresionante. Pero más allá de eso, el gran ajuste de la agricultura, o el gran problema que tenemos hoy con la agricultura, es que no tiene la seguridad que tenía hace 4 años atrás. Hoy sí o sí, cada hectárea que sembramos la necesitamos cosechar. Y no va a pasar. Entonces lo veo ajustado por ese lado.
lo veo muy ajustado por ese lado. Y después el nivel de inversión que hay es mucho más alto, ¿no? Cada año va creciendo el nivel de inversión. Si lo mirás desde la gramínea de invierno, cada año tenés que usar más fungicidas. Lo miro desde la gramínea de verano, cada año tengo que usar más nitrógeno porque se me lixivian porque la napa está muy alta. Si lo miro desde la soja, está muy riesgoso. Lo mirás desde el maíz, está ajustado el número agrícola. Nosotros necesitamos en estas situaciones de tanta presión de napa, gastar agua. Y la tenemos que gastar durante todo el tiempo. Si ustedes tienen una pastura, 8 años de pastura, en 8 años de pastura te gastás 8.000 milímetros. Y si vos agarrás la tabla de este campo que tenemos registro de los últimos 50 años, en 8 años seguidos no llueven 8.000 milímetros. Entonces las pasturas son bombas biológicas. Yo le llamo una bomba biológica algo que gaste agua biológicamente, que la evapotranspire, que eso es lo importante, que evapotranspire el agua. Porque si nosotros el agua se evapora, las sales vienen para arriba. Ahora, si evapotranspiro el agua, yo lo que hago es deprimir la napa. Entonces a eso le llamo bombas biológicas. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Raspo nos va a contar ahora cómo maneja cultivo por cultivo los planteos para esta nueva campaña, en especial todo aquello que tiene que ver con el control de malezas problema, que en el caso de esta estancia de Don Mateo está muy aceitado. Gustavo de Deseo es nuestro ingeniero de hace muchísimos años y es el que me ha enseñado gran parte de esta profesión a mí. Y hay dos ingenieros, él y el ingeniero Garnero de La Pampa, quien me enseñaron algo de cultivo de cobertura. Y ahí fue cuando me entusiasmé con este cuento y empecé a trabajar en cultivos de cobertura desde el año 2003, que empezamos a hacer avena, después pasamos por los centenos. Y bueno, hoy estamos con otras especies, brasicas, leguminosas, anuales. Los cultivos de cobertura nosotros los empezamos a hacer porque vimos que con una agriculturización como la que había, teníamos mucho tiempo el suelo desnudo, el suelo descubierto sin usar recursos. Y nos empezamos a preocupar por eso y por la cantidad de raíces que estábamos dejando. Si vos haces 8 años de pasturas, haces 104 toneladas de raíces en 8 años. Ahora, si haces 8 años seguidos de soja, o 10,3 toneladas de raíces. La vida del suelo es muchísimo menor. Entonces empezás a tener estructuras laminares donde tenés canales preferenciales que entra el agua, el escurrimiento del agua, perdés carbono, perdés nutrientes. Entonces empezamos a hacer los cultivos de cobertura por eso. Cuando vimos que empezamos a ganar carbono, empezás en ese círculo virtuoso, todos los vecinos empezaron a tener problemas de maleza resistente. Nosotros no nos enteramos. Pero lo que es más, hoy casi no usamos herbicidas. No es que no los usamos, sí usamos, pero casi no usamos. Y eso es lo importante de esto. ¿Qué es casi no usar herbicida? Un apilamiento de tecnologías. Hacer siembra directa bien, hacer rotación, reposición de nutrientes, hacer cultivo de cobertura, ganar carbono y que el sistema gire completo agrícola-ganadero. Entonces, eso es lo que hemos hecho con los cultivos de cobertura, ¿no? Lo que estamos probando son las crucíferas. Lo que hemos probado con las crucíferas es que aumentan impresionantemente la infiltración. Un suelo sin cultivo de cobertura infiltra en la zona de Santa Regina, en la otra región, 41 milímetros. Aquí te infiltran 56 milímetros.
Cuando ponemos centeno, aumenta en Santa Regina el 52%. Ahora, cuando ponemos brasicas, que son los nabos, aumenta el 174%. O sea, pasamos de 41 milímetros a 112 milímetros de infiltración en una hora. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque significa que el agua infiltró, no corrió hacia los bajos, no me llevó los nutrientes, no me encharcó y no me cortó los caminos, ni me afectó los cascos urbanos. Las corridas de agua afectan los cascos urbanos. En la medida que nosotros tengamos cultivo de cobertura, pastura, bombas biológicas, vamos a consumir mucha más agua. Y eso va a hacer que no tengamos caminos cortados, no tengamos problemas con los cascos urbanos. Esto es un problemón lo que estamos teniendo. La nutrición de los cultivos es importantísimo, pero yo creo que todos los cultivos vienen agarrados al suelo. Entonces yo soy un fanático que tengo que tener salud en el suelo. Yo soy gordo, quiere decir que como mucho fertilizante. Por ahí el suelo no precisa mucho fósforo, que yo le ponga 300 kilos, pero sí precisa muchas raíces, sí precisa muchos macroporos. Entonces, yo creo que hay que trabajar fundamentalmente sobre la salud física de los suelos, porque la salud física del suelo es muy difícil, esa la hacemos nosotros. Yo no puedo ir a la agronomía y decirle, che, dame 36 toneladas de macroporo o mesoporo. Entonces, pero sí le puedo decir, dame 36 toneladas de fósforo. Ahora, ¿de qué sirve tirarle a un suelo 36 toneladas de fósforo si es un suelo muerto? Si es un suelo que no tiene mesoporos, si no es un suelo que no tiene aire. Entonces, por ahí vos le pones 50 kilos de fósforo a un suelo que tiene vida y responde mucho más que 200 a un suelo que no tiene vida. Entonces, vos me decís, sí, ¿cuánto le tirás? Yo en mis suelos le tiro mucho fertilizante porque sé que lo aprovecha el cultivo que tengo, porque sé que las raíces que tienen lo aprovechan. Tenemos en cuenta que la raíz es la cabeza de la planta. Entonces, cuando logramos tener buenas cabezas, logramos que traten de agarrar la mayor cantidad de fertilizante posible, ¿no? Nosotros, al ser un sistema agrícola-ganadero, nos permite ser mucho más flexibles en la rotación. Siempre tratamos de tener en la rotación un 50% de gramíneas, un 50% de leguminosas. Pero por ahí esas gramíneas son aportes ganaderos. Entonces, y después, cuando vos me preguntas los números, ¿me importan los números? Obviamente que me importan los números. A mí me importan las empresas rentables, que no ataquen el medio ambiente y que cumplan funciones sociales. Si todas las empresas fueran así, estaríamos en un mejor mundo. Si me importa la rentabilidad, sí. Me preguntas cuánto tengo de renta. Por ejemplo, en soja tenemos que hablar de $700 de margen bruto. Puedo decir $700 es una fortuna. Menos $63 de camino, de inmobiliario. Menos $31 de camino. Menos 35% de ganancia, menos 1,2 de impuesto al cheque, menos el 3% de ingresos brutos. Cuando yo veo eso, te quedan $136 por hectárea. Campo de 3.000 hectáreas, campo de 100 hectáreas. Por eso la Argentina está alquilada de por vida. Porque un productor de 100 hectáreas, si él lo produce, le quedan $136. Ese es el gran tema. Entonces, convengamos que cuando los cultivos son productivos y armas un círculo virtuoso, quizás por ahí la inversión es mucho más alta, pero la renta también es más alta, ¿no? Yo creo que el número de maíz es interesante, pero el problema es que la inversión es muy alta. La gente va a hacer soja por dos motivos: porque la inversión es menor y porque la cantidad de producto que saca es muchísimo menor, y con el problema que hay de la red de caminos,
En toda la región inundada no se va a hacer maíz, se va a hacer soja. Nuestra gruesa es equilibrada, es igual que la del año pasado. Nosotros de las 1.500 hectáreas hacemos 500 hectáreas de cosecha fina que van a soja de segunda. Después hacemos 700 hectáreas de soja de primera y unas 500, 600 hectáreas entre maíz de primera y maíz tardío. O sea, es muy equilibrada. ¿Por qué? Porque nosotros al tener ganadería consumimos bastante maíz en la ganadería. Entonces, siempre tratamos de mantener un equilibrio. Por ejemplo, este año hicimos 350 de trigo en vez de 550 como el año pasado, pero hicimos 200 hectáreas de cebada que nunca hacíamos cebada para cosecha. ¿Por qué hacemos cebada para cosecha? Porque es un grano forrajero. Nosotros, si no podemos sembrar el maíz de primera, es muy posible que la cebada la demos mezclada con maíz en el corral. No para vender para la maltería ni nada, sino que hacemos un grano forrajero. O sea, lo que hacemos es una agricultura pensando en la ganadería. Trigo este año estuvo bastante preocupante para hacerlo porque cuando empezamos a quererlo sembrar teníamos la napa a 50 centímetros. Las gramíneas de invierno tienen muchos problemas de enfermedades. Entonces, con algunas reuniones que tuve reuniones con gente de BAF y me recomendaron curarlo con un fungicida que ellos tienen y realmente, bueno, lo curamos, le hicimos un curado profesional, hicimos unos ensayos bastante importantes y los curamos con fungicidas a la siembra y se repone fósforo. Antes de la siembra se repone el fósforo que se llevó la soja y después se siembran con nitrógeno a la siembra y después a hoja bandera. Nosotros debemos ser pocos los que usamos un sensor que se llama Green Seeker que mide el NDVI. Entonces lo que hacemos es medir el NDVI y ajustamos la fertilización nitrogenada. Fundamentalmente lo que logramos con ese sensor es ajustar la calidad del trigo. Nosotros sembramos mucho trigo de calidad, o sea, todo el trigo que se siembra en este campo es todo de calidad. Entonces eso nos hace lograr muy buena calidad en el trigo. Entonces estamos más o menos en el orden de los 90 a 100 unidades de nitrógeno en trigo de aporte. Y después se cuidan muy bien con fungicidas para la hoja. Tenemos una consultora que nos cuida los cultivos de hace muchísimos años y así que bueno, esta semana pasada se hicieron todos los cultivos con fungicidas. El maíz hacemos una parte temprana, una parte tardía, más o menos 50 y 50. También se maneja la fertilización es variable y se siembran con un arrancador y después se ajusta entre octava y décima primera hoja nitrógeno en forma variable. Y en soja se siembra toda la soja a 23 centímetros. ¿Por qué a 23 centímetros? Porque nosotros tenemos el otro campo en una zona endémica de yuyo colorado. Esta región todavía no hay tanto yuyo colorado, no hay tanto amaranthus, pero la sembramos a 23 por ese motivo y porque con eso logramos que el cultivo cierre mucho más rápido y bajamos aproximadamente, por decirte, una soja sembrada a 52, nosotros gastamos en el orden de los 7 kilos de principio activo por hectárea. Cuando nosotros sembramos la soja a 23, esto te hablo sin cultivo de cobertura, ¿no? Cuando la sembramos a 23 gastamos 5 kilos de principio activo. Ahora, cuando sembramos a 23 sobre cultivo rolado de cobertura, que le pasamos el rolo, ahí estamos en el orden de 1,2 kg de principio activo. O sea, baja aproximadamente el 64% la cantidad de principio activo que usamos de cuando usamos cultivo de cobertura a no usar cultivo de cobertura. Los rindes de soja están variables.
fundamentalmente varían por el factor climático, no por la falta de agua, sino por la inundación. Este año hemos andado en el orden de los 39, 40 quintales, el año anterior estuvimos en 53, o sea, pero principalmente por la cantidad de hectáreas perdidas por inundación en el momento de lograr el cultivo, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de malezas, principalmente porque usamos muchísimo, o sea, usamos mucho cultivo de cobertura. Más allá de que la rotación, una rotación ajustada, al tener una rotación de cultivo, vos tenés una rotación de principios activos. Cuando metés el cultivo de cobertura dentro de la rotación, eso hace que no tengas malezas problemas. Nosotros no tenemos problema de rama negra, no tenemos problema de yuyo colorado. Y después hay otra cosa, yo tengo un convencimiento de que la biodiversidad es muy importante. Entonces, ¿hay alguna rama negra? Hay alguna rama negra. Si ustedes prestan atención, los bordes de este campo no están fumigados. ¿Y eso saben por qué? Es porque esas ramas negras van a seguir manteniendo la no resistencia a los herbicidas. Entonces, tratamos de tener la mayor biodiversidad posible. Si hoy vos me preguntás cuántas especies yo tengo hoy en el campo, tenemos trigo, cebada. Como gran cultivo tenemos trigo, cebada, vicia, radish, trébol persa, trébol balanza, trébol rojo, trébol subterráneo, triticale y centeno. O sea, tenemos 10 especies sembradas hoy en el invierno en el campo. Entonces eso es muy, muy importante. Es muy importante. Cuando yo era chico el campo valía poco. Valía mucho menos que ahora, valían $1000. Hoy valen 10. Yo tengo una hija de 17 años y 2 hijastros, uno de 17 y otro de 23. Y creo que hoy por hoy no le podemos dejar tierra a los chicos. Entonces hay que dejarle ambiente. Y hay que dejarles seguridad ambiental y seguridad alimentaria. O sea, convencerlos de que trabajar en el campo es lo más lindo que hay. Y trabajar sobre un ambiente sano y sobre un suelo sano es mucho más lindo. Como planes a futuro para seguir trabajando, lo que tenemos pensado es empezar a trabajar sobre lo que son vamos a empezar a hacer cultivos de cobertura de precisión. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es que a cada ambiente se necesita una especie. Entonces, lo ideal es decir, pucha, acá pasó el tractor y huelló, pues acá vamos a sembrar un descompactador biológico. ¿Qué tenemos como descompactador biológico? Y tenemos guairoa, tenemos boleat, que son 2 brasicas, tenemos radish. Pues acá vamos a sembrar radish. Pues en la loma y la vicia con 15 kilos viene floja, pues sembremos 50 kilos. Pues en el tendido la vicia viene un poco floja, pues sembrémosle trébol persa. Eso en lo que respecta a lo que son cultivos de cobertura. Lo que también me está dando vuelta en la cabeza, que creo que a futuro vamos a tener que empezar a hacer, es tratar de empezar a pisar un cultivo con otro. ¿Qué es esto? Es cuando casi estén por trillarse los cultivos, venir con una altina y sembrar al voleo. Sembrar soja, sobre un trigo sembrarle la soja al voleo, sobre una soja sembrar el cultivo de cobertura al voleo. De hecho, este año hemos probado unas 150 hectáreas con la altina con muy buenos resultados. Así que esos son más o menos lo que estamos pensando para 2-3 años. Lo importante es pasar por esta vida y dejar la menor huella posible en el ambiente. O sea, es lo que yo pienso. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque de hecho yo tengo el celular y emito una onda. Uso el auto. Bueno, esperemos que ya van a ser autos eléctricos. Bueno, bárbaro. Pero también consumo recursos de agua para producir energía. Pero lograr un equilibrio. Si todos pensamos en el ambiente un poquitito, el ambiente mejora muchísimo. Bueno, ahí pasó entonces este planteo agrícola que se lleva adelante aquí en Don Mateo.
Un esquema que básicamente consta de manejo por ambientes, el uso de dosis variables, una rotación firmemente establecida y mucho uso de cultivo de cobertura. Nosotros dejamos aquí, esperamos que esta información haya sido de vuestra utilidad. Nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.